¿Sabías que Jesús ya regresó? Sí, está en Rusia No, no. y actualmente se encuentra en una cárcel por un proceso legal. Algo anda mal. ¿Sabías que no fue su segunda venida, sino una reencarnación? No lo digo yo, lo dice Sergei. Conozcamos a este falso Cristo. Querida familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar conociendo un falso Cristo que en este caso se encuentra en Rusia. Vamos a hablar un poco acerca de lo que esta persona afirma o afirmaba y especialmente qué nos enseña la Biblia respecto a estos falsos Cristos. Así que empecemos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, me presento. Mi nombre es Brian y te doy la bienvenida a Una Fe, un propósito. En este canal hacemos muchas cosas, desde enfoque a lo que es las misiones hasta enseñanza bíblica y claramente lo que va a hacer el día de hoy, exponer a falsos maestros. Para empezar, debemos mencionar algo muy importante y es lo que la Biblia nos enseña acerca de los falsos profetas y especialmente los falsos cristos. Miremos lo que dice Mateo capítulo 24 versos 24 al 28. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Es decir, esta persona afirma que Él es Jesús. Sí, el Jesús que usted y yo estamos pensando. El Jesús de la Biblia. Pero su afirmación y su enseñanza es bastante rara y adicional antibíblica. Pero este pasaje nos da a entender de que si Él fuera el verdadero Cristo, pues tal cual como se ve un relámpago, no sería algo oculto, no sería algo que pocos sabrían, sino que todo el mundo podría saberlo. Habrían señales claras de que Él es Jesús y no habrá venido de una manera silenciosa y pasaría de manera imprevista en un lugar lejano de Rusia. No, 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 no. Aquí lo que Jesús nos está diciendo es que sí, habrán falsos cristos, que no debemos ir tras ellos, pero adicional nos aclara que cuando Él venga, todos lo veremos. Será algo que llamará la atención, que no pasará desapercibido. Y pues en este caso, Sergei fue bastante silencioso. Conozcamos quién es el Jesús ruso. Sergei Torop fue la persona efectivamente que en el año 1991 aproximadamente empezó a afirmar que él era Jesucristo. En este caso afirmó que era la reencarnación y pues al ser el Hijo de Dios, él estableció su propia secta, la cual tuvo muchos seguidores y aún los tiene sorprendentemente, a pesar de llevar este proceso judicial desde hace unos 4 o 5 años aproximadamente. ¿Y todo por qué? Por situaciones de abuso, situaciones de violencia, situaciones de manipulación espiritual, manipulación psicológica y afectación a más de 10 personas que le seguían, por lo menos hasta lo que se le acusa. Y ustedes van a decir, bueno, Brian, pero ¿cómo una persona de estas puede llegar a afirmar eso? Pues resulta que Sergei, después de perder su trabajo como agente de tránsito en Rusia, recibió de un momento a otro un despertar espiritual. Esta persona recibió algo que le llevó a entender que él era la reencarnación de Jesucristo. Al parecer él no lo supo hasta ese momento, más o menos el año 1991. Como les mencionaba, esta manipulación económica tiene nombre y se llama extorsión. Es la forma en que la legislación rusa lo está acusando. Fue detenido
aproximadamente en el 2021 y el pasado 30 de junio del 2025 fue sentenciado a 12 años de cárcel. No solamente para él, sino para otras dos personas que hacían parte de su equipo de liderazgo, si se podría decir, en la secta. Y pues claramente quienes lo denunciaron fueron las mismas personas que habían sido maltratadas por este grupo de personas que seguían al Jesús ruso, a Sergey, porque pues él se cambió el nombre para decir que era Jesucristo. Y debido a toda esta situación que se viene presentando de extorsión y abuso y lo que acabo de mencionar, pues se estableció esa condena de 12 años en una cárcel de máxima seguridad. Algunos dicen que eso puede llegar a rebatirse, bueno, no sabría decirlo, pero el punto de este video no es eso, sino poder conocer lo que los falsos cristos enseñan y cómo podemos nosotros identificarlos y evitarlos. Sergey, al inventar su religión, alrededor de 10.000 personas empezaron a seguirlo. Y eso es muchas personas. Tal vez usted dirá, pero a nivel mundial no son tantas, claro, pero son 10.000 corazones que están siendo engañados. En su secta, Sergey era conocido como Visarion. ¿De dónde viene esa palabra? Traté de buscarlo, pero realmente no encontré información acerca de eso. Algunas personas afirman que Visarion significa el que da nueva vida y otros afirman que significa portador de la nueva palabra de Dios, pero para ser sincero no encontré nada de se pudiese confirmar esa traducción. Como les mencionaba, en 1991 fundó la Iglesia del Último Testamento en un lugar remoto de Siberia donde miles de personas empezaron a seguirle. Pero vamos a centrarnos en sus afirmaciones. Primera afirmación, soy la reencarnación de Jesús. Y ante esta afirmación, no sé a usted, pero a mí me genera muchas dudas. Y realmente no son dudas, son certezas. Y es que nosotros no estamos esperando como creyentes la reencarnación de Jesús, nosotros estamos esperando su segunda venida. Entonces, este parámetro de decir que Él es la reencarnación de Jesús, realmente ese planteamiento, ese concepto no es bíblico. Ese concepto viene desde el budismo, del hinduismo, de otras religiones, pero no de la Biblia. Nosotros no esperamos la reencarnación de Jesús, esperamos que Jesús mismo venga. No esperamos un nuevo nacimiento, esperamos a Jesús verlo en las nubes. Como decía Mateo 24, siendo evidente su señal, siendo evidente su regreso para todo el mundo, tal cual como nosotros vemos un relámpago, un trueno, ¿cierto? Que es evidente en los cielos, asimismo de evidente será la venida de Jesús, su segunda venida. Veamos lo que dice Lucas capítulo 24, versos 50 y 50. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ustedes podrán decir, Brian, pero él no está negando que Jesús fue llevado al cielo. Sí, pero que no esté negando que fue llevado al cielo no significa que no esté afirmando que Jesús se quedó muerto. Porque para que alguien reencarne, tiene que morir. ¿Para qué? Para luego poder estar en un nuevo cuerpo. Pero Jesús no se quedó muerto, Él resucitó y fue al cielo después de que 500 testigos se han visto resucitado. Si no me cree, mire lo que dice Hechos capítulo 1, versos 9 y 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente el cielo, se les aparecieron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir. De la misma manera que ustedes lo vieron ascender al cielo, de esa misma manera vendrá. Y no será otro Jesús en otro cuerpo. No, 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 no. Este mismo Jesús, dice Hechos capítulo 1. ¿Ven? No se trata de ninguna reencarnación. Este mismo Jesús.
lo verán volver de la misma manera que lo vieron irse. Por lo cual, que él diga que es Jesús reencarnado es completamente antibíblico. De hecho, yo les pregunto, ¿y este hombre en qué basa su afirmación? Por más de que haya tenido una experiencia personal, supuestamente de, no sé, una evolución o no sé cuál sea el concepto, un despertar espiritual, ¿y dónde queda la Biblia? Porque lo están condenando por un delito, es decir, por un pecado. Y Jesús no pecó. Jesús no reencarnará. Ay, Sergey, hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Segunda afirmación, no soy Dios y es un error ver a Jesús como Dios. Esta es una afirmación de una entrevista que le hicieron en The Guardian en el año 2002 y voy a citar las palabras tal cual de Sergey, abro comillas. Es todo muy complicado, pero para simplificar, sí, soy Jesucristo. Lo prometido debe cumplirse. Y se prometió en Israel hace 2000 años que regresaría, que volvería para terminar lo empezado. No soy Dios, y es un error ver a Jesús como Dios, pero soy la palabra viva de Dios Padre. Todo lo que Dios quiere decir, lo dice a través de mí. Qué locura lo que afirma esta persona. Sergey y seguidores de Sergey, lean la Biblia, no se dejen engañar por experiencias personales. La Biblia es nuestra norma de fe y por ella debemos guiarnos. Aquí solamente voy a tocar algunos puntos. Si usted quiere que profundicemos en eso, déjelo en la cajita de comentarios y haremos un video de lo que la Biblia enseña acerca de que Jesús efectivamente es Dios. Y argumento número 1, Jesús mismo afirmó ser Dios. Veamos lo que dice Juan capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo, en verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y como hemos argumentado en algunos videos, esa expresión yo soy fue la forma en que Dios se presentó a Moisés en el desierto. Cuando estaban allí ante la zarza, bueno, Moisés estaba ante la zarza que representaba a Dios, y Moisés le dijo, ¿y en nombre de quién voy a decirle a Faraón y al pueblo? ¿En nombre de qué Dios o cómo hago? Y Dios le dijo, diles que yo soy te envía. Es esa misma expresión que Jesús está usando para afirmar que Él es Dios. No solamente de que existió desde antes de Abraham, sino que Él es desde antes, desde la eternidad. Él Él es Dios. Y usted dirá, Brian, es que usted se está inventando todo eso. Eso es un cuento muy reforzado lo que usted está haciendo. Usted está torciendo la Biblia. Muy bien, veamos cómo los fariseos y las personas del contexto de Jesús lo entendieron. Juan capítulo 10, versos 30 al 33. Yo y el Padre somos uno, uno en esencia. Sabemos que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Bien, fue la forma en como ellos lo entendieron. Le dijeron, usted está afirmando ser Dios. Usted está diciendo que es usted de la misma esencia del Padre, de la misma esencia de Yahvé. No es algo que me estoy inventando, es la misma afirmación. Jesús dice que es Dios. Las personas, los fariseos que estaban allí, entienden lo que Jesús estaba diciendo, que Él era Dios. Argumento número 2. Jesús fue adorado por los discípulos sin que Él se los prohibiese. Lucas capítulo 24, versos 50 al 53. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. ¿Quiénes adoraban a Jesús? Los discípulos. Y usted dirá, bueno, no, pero eran otros discípulos, no necesariamente eran los 12, bueno, en este caso los 11 que estaban con Jesús, que estuvieron con Jesús. Pudo haber sido otros discípulos. Pues no. Si usted lee todo el contexto del capítulo, usted sabe que eran los discípulos. Pero bueno, supongamos que usted efectivamente tiene razón al torcer la Biblia, perdón,
Veamos las palabras de un discípulo de Tomás. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Juan capítulo 20, verso 28. Y dirá usted, Brian, pero ¿en qué contexto lo está diciendo? Pues cuando Jesús se le presentó a Tomás y él dijo, yo no creo hasta no poner mis dedos en sus llagas. Jesús le dice, mira mis llagas, mira mi costado, pon allí tus dedos. Y Tomás cree a partir de ver a Jesús. Pero la forma en que lo expresa, él dice, Señor y Dios. Lo reconoció como Dios. Argumento 3. No solo fue reconocido por los discípulos que caminaron con él, sino también por creyentes posteriores, como el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No solo fue reconocido por sus discípulos, por aquellos que caminaron con él, sino por discípulos posteriores como Pablo. Todos sabemos que Pablo fue un apóstol, el último apóstol de Jesús. Y como el último apóstol de Jesús, él también afirmó que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. Colosenses capítulo 2 versos 8 al 10. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Claramente está hablando de Jesús. Y creo que para este video aplica muy bien, que nadie los haga cautivos por sus ideas, por sus vanas filosofías, con esas cosas sutiles que los desvían de Cristo. De Jesús se está hablando en este pasaje y solamente de él se puede decir que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Tercera afirmación, terrible. Y cito, afirmó que Jesús no completó su misión en la tierra y que él ha venido a cumplirla. Sostiene que Dios está en todas las cosas vivas y que el apocalipsis es inminente, por lo que la humanidad debe vivir en armonía con la naturaleza. Vamos a dejar a un lado el tema de lo del apocalipsis, el tema de vivir en armonía con la naturaleza, que es un concepto muy moderno. Nosotros entendemos que somos mayordomos y debemos administrar la creación, pero vivir en armonía con la naturaleza, sus planteamientos veganos y muchas otras cosas, pues realmente son posturas que Dios no exige para la iglesia. Tienden más, como lo mencionaba, a pensamientos del hinduismo y de otras culturas, el budismo posiblemente. Pero nos vamos a centrar en ese aspecto de decir que la obra de Jesús no fue completa. Es curioso que hable en tercera persona, ¿no? Es que lo que hizo Jesús no fue una obra completa, es lo que afirma Sergey. Pero bueno, no vamos a entrar porque si era él mismo, entonces ¿por qué habla en tercera persona? Bueno, ese no es el punto. Vamos a hablar acerca de que Jesús y su obra sí fue completa. En Jesús encontramos el único camino al Padre. Jesús mismo lo dijo. En Jesús encontramos el perdón de nuestros pecados. A través de la obra de Jesús fuimos liberados de esa condena eterna en el infierno. Por la obra de Jesús hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Y aquí podríamos estar mucho más tiempo hablando acerca de la obra de Jesús. En los pasajes que yo mencioné anteriormente de Pablo, de Hebreos, se confirma que esa obra sí fue completa. De hecho, Jesús, estando en la cruz, dijo, consumado es, que significa la deuda ha sido pagada. Todo se completó. Con su obra, el velo del templo, instantes posteriores a su muerte, el velo se rasgó y eso estableció el camino por fe en Jesucristo para poder presentarnos ante el Padre. Hebreos capítulo 4 también lo menciona. Solo quiero resumir la obra de Jesús en lo que dice Pablo a la iglesia de Colosa en el capítulo 1, versos 13 al 17. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas
y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Este hombre tiene una mezcla de panteísmo, hinduismo, budismo y de mucha herejía. Lo que tiene claramente es falta de conocimiento bíblico. La Biblia es clara en expresar que el sacrificio de Jesús fue suficiente. No nos dejemos engañar por estos falsos cristos. Para concluir, Sergei es un falso Cristo. Este hombre no se fundamenta en la Biblia. De hecho, no encontré, digamos, un uso o una explicación de algún versículo bíblico, pero es claro que si él tratase de hacer siquiera uso de un pasaje bíblico, tendría que tergiversar completamente la Biblia para que dijera lo que él necesita que diga. Las enseñanzas de sectas llevan a las personas a ser aisladas. Él creó todo un campamento donde las personas tenían que vivir, renunciar a sus bienes, renunciar al dinero, no podían ni siquiera usar dinero, tenían que llevar ropa distinta. Y esto hacen las sectas. Te alejan de tu familia, te alejan de tus recursos y crean una dependencia hacia ese líder de aquella secta, donde solo ellos tienen la verdad. Y si te sales de la secta, te perderás. Claramente un mensaje que está completamente alejado de la escritura. Estos falsos maestros siempre tratan de ser innovadores. Ellos tienen la nueva revelación, como si la Biblia no fuera revelada por Dios, no fuera toda la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Para ellos, sus revelaciones personales son superiores a la Biblia. Algo también para identificar una secta: todo aquel que niega la divinidad de Cristo, todo aquel que niega que Jesús es Dios, es de una secta. Estos no son los únicos puntos que te permiten identificar a una secta. Si quieres que hagamos un video profundizando en eso, déjanos en la cajita de comentarios cuál es tu interés, o si quieren que hablemos de otro falso Cristo, otro falso profeta, déjenlo en la cajita de comentarios y haremos un video acerca de eso. Queridos hermanos, Jesús lo advirtió: habrían falsos cristos y falsos profetas. Sometámonos a la escritura, que ella es suficiente. Querida familia, esto era lo que quería traer yo para este video. Espero sea de bendición para su vida. Por mi parte no es nada más. Nos veremos en un próximo video. Confiando en el Señor. Que Dios les bendiga.